Buenos días. En esta sesión vamos a revisar la segunda ley de la termodinámica que se encuentra relacionada con el ciclo de Carnot. Para poder revisar este tema es necesario que contemos con las bases del tema de trabajo reversible isotérmico que revisamos en el segundo parcial del curso y el tema anterior que corresponde a proceso adiabático. Como ahorita mencioné, esta segunda ley de la termodinámica, que bueno, que recordemos que en el recorrido esta sería la tercera, porque está la ley cero, la primera ley, y esta sería la segunda ley, entonces estamos ya en la tercera ley total, ¿no? Del curso. Este ciclo de Carnot se encuentra conformado por 4 etapas. Como mencioné ahorita, tenemos que tener el conocimiento de procesos isotérmicos y procesos adiabáticos con la particularidad que estos sean reversibles. Esa es una de las características muy importantes de este ciclo. Este ciclo lo propuso en 1824 el ingeniero francés Sadi Carnot, el cual estudió cómo es posible transformar la energía calorífica en energía mecánica. ¿Ok? Y pues esto dio como origen a las máquinas térmicas. Entonces, cuando hablemos de ciclo de Carnot, tenemos que tener en la cabeza las máquinas térmicas. Ahora, estas máquinas térmicas funcionan a través de estar en contacto con dos fuentes térmicas diferentes, en donde el sistema, que va a ser un sistema gaseoso, va a poderse expandir primero y luego comprimir. ¿Ok? Básicamente, las 4 etapas por las que se encuentran constituidas este ciclo se muestran en el diagrama de presión contra volumen que está aquí, en este diagrama presión contra volumen, que hemos visto muchas veces en el curso. Aquí tenemos 4 etapas, cada una, digamos, visualizado de un color diferente. La primera etapa sería esta línea amarilla, que si recordamos es una isoterma, en donde el sistema pasa de este estado a este estado B. Y entonces la trayectoria que sigue eh, estaría dada así, hacia acá. Y entonces el sistema en esta etapa se expande, dado que es una isoterma, se expande con la misma temperatura, pero entonces la presión y el volumen cambian. Y aquí es donde tenemos que recordar lo que vimos en el tema de trabajo reversible, de aquel caso, ¿no? Que teníamos el caso irreversible y luego tuvimos el caso reversible. En este caso debe ser el reversible. Luego, en la segunda etapa, el sistema pasa de un estado B a un estado C, en donde de nueva cuenta el gas se expande, pero en este caso se expande de forma adiabática. Entonces, la trayectoria que sigue aquí el gas está dictaminada por este camino. ¿Ok? Entonces, las primeras 2 etapas son de expansión, el gas aumenta su volumen, pero lo hace de diferente manera, isotérmicamente y luego adiabáticamente. Una vez de que alcanzamos este estado C, en donde el gas tiene este volumen, hemos pasado de una temperatura 1 a una temperatura 2, porque recordemos que en el proceso adiabático esa es una de las características, que el sistema se puede calentar o se puede enfriar. En este caso, como se está expandiendo, pues el gas se enfría. Es decir, pasamos de una isoterma de mayor valor, que es la que está acá arriba, a una isoterma de menor valor. Entonces se expande y se enfría. Ahora, una vez de que alcanzamos este estado C, el gas tiene que regresar a su condición inicial, pues para que esto pueda ser un ciclo. ¿Ok? Entonces, la manera en la que vamos a regresar es, una vez de que estamos ya en esta temperatura 2, vamos a ir a un estado D de manera isotérmica, y la trayectoria va a estar dada por este camino de C a D, en donde el gas se va a comprimir isotérmicamente, es decir, únicamente cambia el volumen, la temperatura permanece constante y entonces llegamos a este punto D. Finalmente, para poder cerrar el ciclo, tenemos que pasar de este estado D a este estado A. Para unir 2 isotermas es necesario un proceso adiabático. En este caso, este proceso adiabático es un proceso adiabático de compresión, y recordemos que en la compresión el sistema gaseoso se calienta, es decir, pasamos de una isoterma de menor valor que está localizado en la parte inferior a una isoterma de mayor valor que está localizado aquí en esta posición más arriba del diagrama presión contra volumen. Cuando pasamos del estado D al estado A, regresamos a las condiciones iniciales
Y entonces hemos concluido, al atravesar estas 4 etapas, hemos concluido el ciclo de Carnot. Este ciclo se repite n cantidad de veces dentro de una máquina térmica y es lo que permite poder transformar la energía calorífica en trabajo. Vamos a hablar particularmente de cada una de estas etapas, pero gráficamente esto es lo que nosotros tenemos. Y bueno, este funcionamiento de las máquinas térmicas dio como lugar, por ejemplo, a la máquina de vapor. ¿Ustedes conocen algo de la máquina de vapor? ¿Cómo funcionaba? ¿No? ¿Nadie? Yo no. ¿No? No. Allá en la Revolución Industrial, ¿no? Bueno, que antes de que tuviéramos los combustibles fósiles, que es lo que nosotros ocupamos hoy en día, ¿qué se ocupaba antes cuando la Revolución Industrial comenzó? Carbón. Carbón, ¿ok? Entonces quemaban carbón y entonces esa era digamos que la fuente, ¿no? De energía. Y entonces, pues la máquina, pues era una máquina de vapor, que también pasaba. ¿Cómo funciona la máquina de vapor? Pues se evaporaba agua, ¿no? Y a través de ese vapor se transformaba en energía mecánica. Exactamente. Entonces se evaporaba agua y entonces la energía térmica la podían transformar en mecánica y entonces pues avanzaba, ¿no? La máquina podía recorrer un camino, ¿no? Entonces, el problema que se enfrentó en aquel momento es que solamente el 25 o el 30% de esta energía térmica que se generaba realmente era transformada en trabajo mecánico. El resto, el 75 o 80% de esa energía se disipaba hacia los alrededores y no era aprovechada. Entonces, el objetivo de la máquina térmica es transformar, sí, la energía, pero lo que nosotros queremos es que la mayor cantidad de esta energía calorífica que el sistema está, bueno, liberando, que ahorita vamos a ver, pues sea transformada en trabajo. Hoy en día las máquinas térmicas han avanzado y pues podemos tener ahora algo que se conoce como eficiencias, que ahorita vamos a hablar a qué me refiero con eficiencia, eficiencias del 75 o el 80%. ¿Y qué quiere decir? Pues que si tenemos una eficiencia del 80%, pues el 80% del calor que se le suministra, o bueno, que a la máquina, sí puede ser transformado en trabajo y únicamente se disipa el 20%, pero no podemos tener una máquina térmica que transforme el 100%. Si hay una porción que todavía se disipa hacia los alrededores. Y bueno, ¿y cuál es la máquina térmica que tenemos hoy en día, que es la más común? El coche. Un auto. Entonces, pues los autos funcionan también a través de este funcionamiento de poder transformar calor en trabajo. Y bueno, una de las propuestas de cómo funciona esto, pues la propuso Carnot. Quiero hacer el énfasis de que no, el ciclo de Carnot no es el único ciclo que permite evaluar el funcionamiento de una máquina térmica. Existen varios. Nosotros el único que vamos a ver en este curso será el de Carnot porque es el que, digamos, es uno de los más sencillos, ¿no? Y ahorita van a ver que, bueno, realmente ya tiene una complejidad por la combinación de temas que tenemos, pero es bien importante que ustedes puedan relacionar este tema con las máquinas térmicas, que en esencia una máquina térmica, como está escrito acá abajo, una máquina térmica es un dispositivo que va a operar de manera cíclica utilizando dos fuentes térmicas que van a permitir poder expandir y comprimir al gas de manera consecutiva, utilizando alternadamente procesos isotérmicos y adiabáticos, en donde la máquina térmica va a absorber calor de una fuente térmica que vamos a llamar T1 más adelante, y que ésta se va a transformar en trabajo mecánico hacia los alrededores. ¿Ok? Y nosotros, pues siendo los alrededores, pues vamos a poder aprovechar este trabajo mecánico. Entonces, bien importante que podamos distinguir las 4 etapas
del ciclo de Carnot, 2 etapas de expansión consecutivas, seguidas por 2 etapas de compresión y alternadas etapas isotérmicas con etapas adiabáticas. ¿Ok? ¿Sí las pueden distinguir esas 4 etapas ya en este diagrama? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, pero ¿cómo entonces funciona cada una de las etapas? Bueno, pues vamos a platicar primero del segmento de A a B, que acordemos que este segmento es un segmento isotérmico, en donde nosotros vamos a tener, bueno, al ser isotérmico vamos a tener una temperatura, una fuente de térmica constante que vamos a llamar T1. ¿Ok? En esta etapa lo que va a suceder es que vamos a pasar de un estado A un estado B en donde el gas se va a expandir, es decir, va a aumentar su volumen desde un valor volumen A hasta un volumen B, y la característica principal es que el sistema va a estar en contacto con esta fuente térmica pues a través de una pared, bueno, ¿qué tipo de pared sería si tenemos un proceso isotérmico? ¿Qué característica debería tener la pared, térmicamente hablando? Adiabática. No, si fuera diabática sería un proceso adiabático. Diatérmica, ¿no? Diatérmica, ¿ok? Entonces deberíamos de tener una pared que permita la transferencia de energía y pues, ¿qué va a pasar aquí? La fuente térmica tiene que estar en contacto con el sistema y tiene que, pues esta temperatura T1 tiene que ser constante, ¿no? Durante todo el proceso, y para que eso pueda ocurrir, si ponemos una pared adiabática, pues no podríamos tener este contacto entre la fuente térmica y el sistema. Entonces aquí tenemos que tener una pared diatérmica. Esta pared diatérmica va a permitir, bueno, que el sistema pueda expandirse bajo esa condición de temperatura constante, ¿ok? Esta fuente térmica será la que le va a dar la energía al sistema, la energía calorífica que nosotros queremos transformar en trabajo. Entonces, cuando nosotros, ahorita, bueno, al final vamos a tener un resumen de todas estas etapas. Allá vamos a notar que en esta etapa es donde se le va a suministrar energía en forma de calor al sistema y que esa energía es la que se va a transformar en trabajo. Particularmente hablando, este trabajo isotérmico, nosotros aprendimos que se puede escribir como la ecuación número 1, en donde el trabajo de AB estará aquí escrito como el producto de menos NRT, en este caso T1, porque es la fuente térmica que va a permitir que el proceso sea isotérmico, ese valor será el que vamos a considerar, por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial, en este caso logaritmo de volumen B, entre el logaritmo del volumen A. Al ser un trabajo de expansión, lo que nosotros esperamos es que el trabajo resulte con un valor negativo. Es decir, que el trabajo se realice sobre los alrededores, que el gas se expanda, ¿no? Y tenga que vencer esa presión que se está generando desde los alrededores, si se acuerdan de este tema. Y entonces, en este caso, pues las funciones de estado, energía interna y entalpía, al ser constante la temperatura, toman un valor igual con 0. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, la primera ley de la termodinámica se puede reducir. Si delta U es igual a calor más trabajo en esta etapa, pero delta U es igual con 0 porque es un proceso isotérmico, entonces el calor y el trabajo tendrán la misma magnitud, pero tendrán una característica opuesta en signo. Ese quiere decir que el calor de A a B será positivo, tendrá la misma magnitud, pero tendrá el signo opuesto. Y esta nomenclatura de A a B me gusta porque aquí lo que está indicando es que, pues podríamos decir, bueno, A o B son los estados, ¿no? Vamos del estado A al estado B, pero entonces este sería calor AB y podríamos nosotros entenderlo como calor absorbido. Es decir, en la etapa número 1 se absorbe calor porque es una cantidad positiva y esa misma magnitud es la que tendrá el trabajo que se ejecuta sobre los alrededores. Es decir, estoy transformando calor en trabajo. Ese resumen viene en esta tablita que está acá, y acá podemos observar esas 3 cosas. 1, la energía interna del sistema es igual con 0 porque es un proceso isotérmico. 2,
calor y trabajo tendrán la misma magnitud, pero serán de signo opuesto. Y dado que es un proceso de expansión el que estamos experimentando en esta primera etapa, el trabajo tendrá un signo negativo y el calor tendrá un signo positivo. Entonces, en esta etapa se absorbe. Esta es la característica importante de la primera etapa de A a B. El sistema absorbe energía en forma de calor y ejecuta un trabajo sobre los alrededores. ¿Ok? ¿Queda claro para qué entonces es la primera etapa? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, en la segunda etapa, de B a C, que sería, aquí estamos de A a B, luego de B a C, estamos hablando de otra expansión, pero en este caso será una expansión, espérame tantito, a ver, será una expansión adiabáticamente. Evidentemente, como el proceso es adiabático, lo que se requiere es que para este momento, pues la pared que recubre al sistema, pues sea una pared adiabática. Esta pared adiabática, pues es una idealidad, no existe al 100%, y es por eso que no podemos tener una máquina ideal que pueda transformar completamente todo el calor en trabajo, porque eso implicaría que la pared adiabática cumpliera su función al 100% y pues sabemos que esto no ocurre. Entonces, en este momento el sistema pasa de estar rodeado de una pared diatérmica a una pared adiabática y el sistema experimenta un cambio de volumen, de nueva cuenta va a expandir desde el sistema, desde el estado B hasta el estado C, pero en este caso no va a ser a través de un proceso isotérmico. La condición para que pueda ocurrir un proceso adiabático es que si ocurre un cambio de volumen, tiene que ocurrir un cambio en la temperatura. En este caso, dado que se expande el sistema adiabáticamente, la temperatura debe disminuir. Esa es la característica que aprendimos en la clase pasada. Si el sistema se expande, la temperatura disminuye. ¿Eso qué quiere decir? De primera instancia, en este segmento vamos a tener que el calor del segmento B a C va a ser igual con cero. Es decir, que no va a haber pérdida de calor hacia los alrededores y eso es lo que quisiéramos, ¿no? Que cero. Cero fuera lo que realmente está ocurriendo, aunque sabemos, ¿no? Que realmente esto no va a ocurrir. Nosotros analizaremos esto desde un punto de vista ideal. ¿Ok? Ahora, es bien importante que si la temperatura cambia, pues nosotros podemos ocupar las ecuaciones que aprendimos para las funciones de estado. Particularmente para la energía interna, nosotros podemos aplicar la primera ley de la termodinámica y pues en este caso hay una reducción de la primera ley en donde el calor, pues como al ser igual con cero, conlleva a que toda la energía interna del sistema proviene del trabajo ejecutado. Nosotros también aprendimos, por otro lado, que la dependencia de la energía interna con respecto de la temperatura puede ser escrita a través del producto NCB molar por la diferencia de temperaturas T2 menos T1. Okay. Esta ecuación 2 nos va a permitir calcular en un solo cálculo tanto la energía interna como el trabajo. Aquí, en este caso, también podríamos ocupar la ecuación de trabajo que aprendimos en el tema de proceso adiabático reversible, en donde está involucrado gamma. También podríamos ocupar esa expresión. Sería equivalente a ocupar este producto NCB delta T. También pueden ocuparla, pueden traer esa ecuación de ese tema y también lo podrían ocupar, ¿no? Ahora, por otro lado, la entalpía, en este caso se va a calcular como el producto NCP molar por la diferencia de temperaturas. Esta ecuación número 3, pues es la análoga a la ecuación de arriba, que es la reducción de la primera ley de la termodinámica, pero en este caso está multiplicado por la capacidad calorífica a presión constante del gas. Y acá es bien importante pues que recordemos, ¿no? Que los valores de Cp y de Cv varían en función si el gas es monoatómico o diatómico y lo más probable es que yo ya no les dé esos valores, sino que ustedes tengan que escribirlos de manera pues particular para el caso que se esté estudiando. ¿Ok? Entonces, en este caso, dado que se está expandiendo el sistema, lo que nosotros vamos a tener de manera resumida en esta etapa, pues primero, que el calor va a ser igual con cero. Segundo, que toda la energía interna del sistema va a provenir del trabajo.
Y tercero, al ser una etapa de expansión, sí, expansión adiabática, la temperatura va a cambiar y el trabajo tendrá una magnitud pues tal y un signo negativo. Importante porque cuando estamos hablando de expansiones, no importa si es proceso isotérmico o adiabático, el trabajo debe tener un signo negativo, forzosamente. Entonces, en esta etapa, realmente la máquina térmica no está recibiendo energía. El calor que el sistema está compartiendo con los alrededores es cero. Entonces, quiere decir que la etapa 2, la segunda expansión, no es una etapa en donde la máquina térmica reciba energía. Es una etapa en donde la máquina ejecuta un trabajo de nueva cuenta hacia los alrededores, pero con la particularidad que ya no recibe, ya no hay transferencia de calor entre sistema y alrededores. ¿Ok? Entonces, esto queda claro de que en esta etapa sigue la máquina térmica dando trabajo. Sí. Sí. ¿Sí? Ok, pero ya no acepta energía, ¿no? Ahora, bueno, me faltó comentar en la primera etapa, la energía, por ejemplo, en los autos, que son las máquinas que hoy en día tenemos en mente, ¿de qué proceso proviene? Porque como ahorita mencionaron, el de la máquina de vapor provenía de evaporar agua, en los autos, ¿de dónde proviene esa energía? De la combustión del octano. De la combustión, exactamente. Ajá, del octano. Ok, estoy de acuerdo. Bueno, en promedio, ¿no? Porque luego tienen otros hidrocarburos por allá, pero proviene de este proceso de combustión, que si ustedes se acuerdan en el tema de ley de Hess y de dependencia de la entalpía, ¿cómo son las combustiones? ¿Qué características tienen? ¿Son exotérmicas o endotérmicas estas reacciones? Exotérmicas. Exotérmicas. Entonces aprovechamos ese carácter exotérmico y entonces esa es la energía que se quiere transformar a trabajo. Ok, bueno, tal vez ya puesto esto en contexto, entonces ya toma sentido, ¿no? Que es la energía que estamos queriendo transformar a trabajo mecánico. Bueno, ahora ya una vez de que llegamos a este segmento, déjenme pegar acá de nueva cuenta el ciclo, que lo voy a pegar. Una vez de que llegamos al estado C, estamos localizados aquí. Ahora vamos a tener etapas de compresión para poder cerrar el ciclo. ¿Ok? Esta etapa de compresión, la primera será una etapa de compresión isotérmica y entonces, dado como está escrito el diagrama, ahora el sistema se pondrá en contacto con una fuente térmica de menor valor que denotaremos como T2 y al estar, digamos, en una etapa isotérmica, la pared ya no puede ser una pared adiabática. En este caso, tendríamos que tener de nueva cuenta una pared diatérmica que permita que el sistema y los alrededores alcancen el equilibrio térmico y por tanto su temperatura del sistema sea el de temperatura 2 y se cumpla la ley cero de la termodinámica. En esta etapa, el sistema va a pasar de un estado C a un estado D, en donde el volumen va a disminuir y la característica principal de esta etapa será que el sistema liberará calor hacia los alrededores. Este calor, pues lo vamos a anotar como CD, porque va del estado C al estado D. Y ahorita también ese tiene una connotación para que lo recordemos, ¿no? Bueno, en esta etapa, al ser una etapa isotérmica, pues la temperatura va a permanecer constante en un valor de T2, mientras pasamos de un volumen C a un volumen D. Y entonces, bueno, para que esto se cumpla, la pared adiabática tendrá que ser removida y ahora el sistema es sumergido, digamos, o puesto en contacto, tal vez aquí sumergido no es la palabra correcta, puesta en contacto con esta fuente térmica T2. Y entonces, la característica principal con la que nosotros hemos relacionado a los procesos de compresión es que el trabajo que se calcule tendrá una cantidad positiva. Eso es lo que hemos aprendido y no importa si el trabajo es isotérmico o adiabático, esta condición debe de cumplirse. De acuerdo a lo que vimos en el tema de trabajo reversible isotérmico, la forma en la que vamos a calcular el trabajo será análogo al de la primera etapa de este ciclo, nada más que en este caso pues hay que adaptarla, ¿no? En este caso el trabajo de CAD va a ser igual al producto menos NRT, en este caso la temperatura será el valor de la fuente térmica 2, que es de menor valor que
que el de la fuente térmica 1, y el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial, en este caso será el logaritmo del volumen en el estado D entre el volumen en el estado C. Bien fácil que recordemos quién es el estado final y el inicial. Hay que fijarnos acá en los subíndices que hemos colocado en trabajo. Entonces ahí, por ejemplo, el estado inicial será C y el estado final será D. Y lo mismo arriba, ¿no? Si el trabajo es de A a B, el estado inicial es A y el estado final es B. Y así análogamente, entonces ustedes no van a tener nunca problema para poder colocar los volúmenes dentro del argumento del logaritmo. Entonces, bueno, eso solo es como el detalle, ¿no? De cómo recordar qué volumen va, digamos, dividiendo en el numerador o está en el denominador. Bueno, la posición que tengan aquí, ¿no? De C a D o de D a A, que sería el último, pues nos indica, ¿no? Quién es el estado final y quién es el estado inicial. Ahora, en este caso, al ser una etapa isotérmica, pues tenemos que las dos funciones de estado, energía interna y entalpía, tendrán un valor igual con cero. Y entonces, esto conlleva una reducción de la primera ley de la termodinámica, en donde si la energía interna es igual con cero, el calor y el trabajo tendrán la misma magnitud. De nueva cuenta, igual que en la primera etapa, sí tienen la misma magnitud, pero tendrán el signo opuesto. Dado que el trabajo es de compresión y es positivo, entonces el calor será negativo. ¿Ok? En esta etapa me gusta la nomenclatura de C a D, porque entonces podemos entenderlo como un calor cedido. ¿Ok? Entonces el sistema cede esa energía hacia los alrededores y entonces se cumple que en magnitud el trabajo y el calor son iguales, pero de signo opuesto. ¿Qué calor va a ceder la máquina térmica? Bueno, en la primera etapa acordamos que absorbe calor y transforma eso en trabajo, una porción. Luego en la segunda etapa diabática sigue transformando esa energía que quedó en trabajo. ¿Ok? La energía que no haya sido posible transformar a trabajo es la energía que se va a poder disipar en esta etapa o que se va a poder ceder. Entonces el calor cedido será ese calor que se absorbió en la primera etapa y que no pudo ser transformado en trabajo mecánico durante la primera y la segunda etapa. En esta tercera etapa ese calor es cedido hacia los alrededores y entonces tenemos en resumen lo siguiente, que la energía interna va a ser cero porque es isotérmico, calor y trabajo serán iguales en magnitud pero de signo opuesto, particularmente hablando, dado que tenemos una compresión isotérmica, el trabajo que vamos a calcular debe tener un signo positivo, por tanto el calor que vamos a tener será negativo y será un calor que se va a ceder y aquí viene esta nota. Es el calor que no pudo transformar la máquina en las primeras etapas y entonces este calor se va a disipar hacia los alrededores. Digamos, es la cantidad de energía que no fue aprovechada y que no fue transformada térmicamente hablando. Para eso sirve esta tercera etapa. ¿Ok? Entonces entendemos que lo que no fue transformado a trabajo se disipa hacia los alrededores. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el calor de C a D, calor cedido, no puede ser en magnitud más grande que el calor de A a B, que es el calor absorbido. ¿Están de acuerdo que el calor absorbido es una cantidad más grande? Porque esa sí se pudo transformar una gran parte en trabajo y la diferencia entre lo que no se pudo transformar es lo que da el calor cedido. ¿Sí entienden eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, ahora vamos a la última etapa del ciclo. La última etapa del ciclo, déjenme poner acá el diagrama, es una etapa adiabática y que permite, digamos, regresar a la condición inicial del ciclo para comenzar un nuevo ciclo. ¿Ok? En esta etapa, pues nosotros vamos a pasar del estado D, que está localizado aquí, y vamos a regresar al estado A través de esta línea diabática, en donde la característica principal es que el volumen del sistema va a disminuir al ser comprimido el sistema de DA durante un proceso adiabático. Esto que conlleva a que la pared adiabática de nueva cuenta debe de ser colocada en el sistema y que evite que ocurra transferencia de energía entre el sistema y los alrededores. La característica principal de este proceso adiabático es que al ser una compresión, pues lo que nosotros vamos a esperar es que la temperatura del sistema aumente. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a pasar de un valor de temperatura T2 a un valor de temperatura T1, que de acuerdo al diagrama,
pues T1 es más grande en magnitud que T2. La trayectoria que van a seguir los procesos adiabáticos pues está dictaminada por las líneas adiabáticas, que son las que están en rojo. ¿Ok? Particularmente la línea adiabática de este proceso de compresión pues está dado por este camino. ¿Ok? En este camino lo que va a ocurrir es que el calor entre los estados de ella va a ser igual con cero, y al haber un cambio de temperatura, en este caso se va a enfriar, se va a calentar el sistema, nosotros podemos ocupar las ecuaciones que tienen la dependencia de la temperatura para la energía interna y para la entalpía. Particularmente para la energía interna, nosotros tenemos la reducción de la primera ley de la termodinámica, en donde dado que el calor es igual con cero, entonces la energía interna de dA será únicamente consecuencia del trabajo que se haya realizado en este cambio de estado. Dado que la energía interna tiene una dependencia con la temperatura, nosotros podemos escribir el producto NSB delta T para este caso. Igual manera, si les digo que ustedes quieren ocupar la ecuación de trabajo reversible del proceso adiabático, podrían también emplearla en este estado. Esa ecuación solo sería válida para la etapa adiabática, es decir, la segunda y la cuarta etapa de este ciclo. O la otra manera que lo podemos calcular es a través de esta dependencia con la temperatura. Particularmente hablando para la entalpía, pues tenemos la ecuación análoga NSP delta T, en donde, pues, bueno, nosotros si sabemos cuáles son las temperaturas en las que está operando la máquina térmica, es decir, las dos fuentes térmicas que tiene, pues podemos calcular estos valores. En algunos libros, estas fuentes térmicas, algunas le llaman así, digamos, la fuente térmica de mayor valor, le dicen caliente, y la otra le dicen el reservorio, le dicen reservorio caliente y reservorio frío. Ahí eso es como muy común en la literatura, que así se les denote. Yo les digo fuentes térmicas T1 y T2, pero en los libros algunos les dicen reservorio caliente y reservorio frío. ¿Cuál sería el reservorio caliente? Bueno, el que tiene la isoterma de mayor valor, ese sería el reservorio caliente, y el reservorio frío sería el de la isoterma de menor valor. Pero bueno, nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo, ¿no? Pero vale la pena mencionarlo. Ahora, digamos, en esta etapa, digamos, las características principales están resumidas en esta tabla, en donde de primera instancia, lo más rápido que nosotros podemos escribir en las etapas adiabáticas, pues es que no hay transferencia de energía, el calor es igual con cero, hay una reducción de la primera ley de la termodinámica, en donde el trabajo es el único causante de todas las variaciones de energía interna que puede haber en el sistema, dado que estamos analizando una compresión para poder cerrar el ciclo, entonces el trabajo que nosotros vamos a analizar debe de tener un signo positivo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Entendimos por separado las etapas? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a platicar del ciclo. ¿Ok? El ciclo, visto como un conjunto de procesos, realmente tiene la característica que el estado inicial y el estado final tienen el mismo valor. En este caso, pues están caracterizados por el estado A. ¿Ok? El estado A es donde inicia el ciclo y es donde termina el ciclo. ¿Ok? Esta característica conlleva a que todas las funciones de estado que estemos evaluando deben de tener un valor igual con cero. Es decir, el cambio en la energía interna y el cambio en la entalpía para el ciclo deben ser igual con cero. ¿Ok? Entonces yo puedo ir calculando los valores de delta U y de delta H para cada etapa, pero la manera en la que yo me voy a cerciorar que he resuelto de manera correcta el ciclo es que la suma de todos los valores de energía interna y de entalpía me tienen que dar cero para el ciclo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las funciones de estado solo dependen del estado inicial y del estado final y no de la trayectoria. No importa cuántas etapas hubo en el medio, si nosotros iniciamos en el mismo punto y terminamos en el mismo punto, pues realmente es lo único que le interesa a las funciones de estado. Entonces, tiene que tener el valor igual con cero. Esto, dado que la energía interna es igual con cero para los ciclos, para el ciclo, perdón, conlleva a que el calor y el trabajo para el ciclo tengan la misma magnitud, pero el signo opuesto. Esto, pues, por la primera ley de la termodinámica que tiene su reducción. Entonces, en este caso, bueno, la voy a escribir, perdón, la voy a escribir acá.
el cambio en la energía interna para el ciclo va a ser igual al calor del ciclo más el trabajo del ciclo. Entonces, si esta es igual con 0, entonces el calor del ciclo va a ser igual al menos trabajo del ciclo. ¿Ok? Entonces, si esto pasa, pues el calor y el trabajo tienen la misma magnitud, pero tienen un signo opuesto. Pero ¿qué nosotros deberíamos de esperar en términos de signos? Digamos, si una máquina térmica realmente lo que está ejecutando es trabajo y lo que nos está dando a los alrededores, pues lo que nosotros esperamos de entrada es que el trabajo sea negativo para el ciclo. ¿Ok? Si el trabajo no es negativo, digamos, en conjunto para el ciclo, quiere decir que esa máquina térmica no está realmente ejecutando un trabajo mecánico. ¿Ok? Es negativo porque lo está dando hacia los alrededores. Esto conlleva que el calor, la suma de todos los calores digamos, en el ciclo, pues debe tener la misma magnitud que el trabajo del ciclo, pero debe tener el signo opuesto, en este caso positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al ser el calor positivo, pues quiere decir que la máquina térmica pues absorbió ese calor, es decir, se le suministró al sistema. Entonces, esto es lo que cumple la máquina térmica, absorbe calor y libera trabajo. Entonces, estos son los dos signos que nosotros debemos de esperar digamos, al hacer la suma de todos los trabajos y de todos los calores que se hayan tenido en el ciclo. Particularmente hablando, son 4 términos, ¿no? En cada uno de ellos, uno por cada etapa que hemos platicado. Entonces, ¿entendemos por qué debemos de esperar estos signos de para calor y para trabajo en el ciclo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, de manera algebraica, lo que nosotros estaremos diciendo es que el calor del ciclo, pues, es la suma de los calores individuales. En este caso, como hay 2 etapas adiabáticas, realmente la suma de los calores está dada únicamente por el calor absorbido en la etapa número 1, en la primera etapa isotérmica, y el calor cedido en la segunda etapa isotérmica, que es la tercera etapa del ciclo. Los calores en las etapas adiabáticas, que son 2, son igual con 0, y entonces el calor del ciclo está dado por la suma del calor absorbido más el calor cedido. A esta relación la he llamado ecuación número 7 y que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, en términos del trabajo del ciclo, pues nosotros hacemos la analogía, debería ser la suma de los 4 trabajos. En este caso, los 4 trabajos toman un valor independiente, ninguno es igual con 0, pero sí tienen la particularidad de los 2 primeros al ser expansiones, ser negativos, y el tercero y el cuarto término, al ser compresiones, deben ser positivos, y en suma me tiene que dar el trabajo del ciclo. El resumen de todas las etapas que vimos está en la siguiente tabla. Digamos, todo lo que fuimos platicando puntualmente para cada etapa está aquí. Y particularmente para el ciclo es lo que ahorita platiqué, que si la energía interna es igual con 0, conlleva que calor y trabajo tienen la misma magnitud, pero de signo opuesto, y dado el funcionamiento que nosotros tenemos de una máquina térmica, debemos de esperar que el calor sea positivo porque la máquina térmica absorbe calor, energía en forma de calor, y su objetivo es transformar esa energía térmica en trabajo mecánico, y por eso el trabajo en el ciclo debe tener un valor negativo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda sobre alguna etapa? ¿Entendemos para qué funciona cada etapa del ciclo? Sí, pero. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, pues recomiendo que esta tabla la tengan pues cerca de ustedes cuando estén resolviendo un proceso adiabático, porque aquí les viene, digamos, lo que nosotros esperamos obtener en cada una de ellas. Fíjense cómo aquí dice, fíjense, que la máquina en la primera etapa absorbe calor, en la primera etapa lo transforma en trabajo mecánico, también en la segunda etapa hay trabajo mecánico, y fíjense cómo en la tercera etapa dice que el calor que no se aprovechó es cedido, y en estas etapas, bueno, realmente nos convendrá tener trabajos positivos. ¿Qué implicación tiene un trabajo positivo en el ciclo?
La ¿Que el máquina calor es térmica, negativo? que el calor es negativo, estoy de acuerdo, pero en términos del funcionamiento de la máquina térmica. En la etapa 1 y en la etapa 2 sí hace el trabajo mecánico, ¿no? Porque, digamos, al ser negativo lo está dando hacia los alrededores. Pero al ser positivos, ¿cómo se ejecuta ese trabajo? ¿Se comprime el sistema? Se comprime el sistema, entonces los alrededores están comprimiendo al sistema. ¿Eso quiere decir que la máquina térmica está ejecutando un trabajo mecánico? No. No. ¿Ok? Entonces, al tener signos positivos en la tercera y en la cuarta etapa, realmente nosotros, pues no está, en esos, digamos, cambios de estado, en el tercero y en el cuarto, la máquina térmica no está ejecutando un trabajo mecánico. Pero las necesitamos esas etapas, sí las necesitamos porque en la tercera etapa necesitamos liberar el calor que no fue aprovechado y transformado en trabajo, y la cuarta etapa nos permite regresar al estado inicial. Sí las requerimos, pero evidentemente en términos de trabajo mecánico que la máquina térmica ejecuta, pues no nos conviene que en magnitud estos trabajos sean tan grandes, ¿no? Entonces tiene que haber allí un valor que pues que no sobrepase, ¿no? Lo que la máquina térmica está dando en trabajo mecánico en la primera y en la segunda etapa. ¿Sí lo visualizan eso? Para que al final, cuando sumemos los 4 términos, prevalezca el signo negativo. ¿Están de acuerdo que si estos fueran muy grandes, pues la suma podría dar positivo y entonces no estaría digamos, la máquina dándonos el trabajo que esperamos? ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues con esta sección, pues terminamos el análisis individual de cada una de las etapas del ciclo de Carnot y hemos establecido cuál es el funcionamiento y la importancia de cada una de las etapas que componen al ciclo de Carnot. ¿Ok? Y con eso terminamos la primera sección de este tema. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.